tengan Esta llamada se está una información grabando. grave, clara en este caso, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar la clase. Permítanme presentar el tema. A ver, vamos ahora sí. Muy bien. A ver, ¿me confirman, por favor, si observa mi pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Gracias, chicos. Muy bien. Entonces, en esta sesión, hoy este bimestre sí vamos a un poco de literatura. En el primer bimestre desarrollamos básicamente teoría literaria. Ahora sí vamos a hacer un poco más del campo de la literatura. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a partir platicando de la obra El Lazarillo de Tormes. Esta obra, recuerden, corresponde a la literatura española. Es decir, en este bimestre vamos a estudiar literatura española. ¿Y por qué dirán ustedes, no? ¿Por qué española? Porque sabemos nosotros hablamos el español y tenemos como lengua materna. Muchos de ustedes, seguramente la gran mayoría, tiene como lengua materna el español, el castellano, y nuestra madre patria es pues España. Querramos, no querramos, pero es España, ¿no? Entonces vamos a conocer sucintamente lo más importante de la literatura española, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con nuestro tema. Vamos acá. ¿Qué se observa en las imágenes? Ahí tenemos dos imágenes. A ver, un voluntario y una voluntaria que me puede hacer la descripción, o sea, de lo que ven nada más. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Profe, en la segunda imagen hay un niño, hay como un peluquero que le corta la barba y el niño trata de meterle la mano a algo que le quiere jalar del vestido. Y el otro es un abuelo con su nieto, pues, cenando, tomando café con un pedazo de pan. Muy bien, gracias, Luis. Luis Villarreal, tu otro apellido, disculpa, Luis Villarreal, ¿qué más? Potrina. Gracias, hijo. Muy bien, gracias, Luis. Ahí nuestro compañero hizo una descripción. No sé, ¿alguien más que quiere participar? ¿Alguien más que quiere participar con la descripción de las imágenes que están viendo? ¿Ningunos? Bien. Ahora, la pregunta luego salta, ¿no? Dice, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Acá tenemos en la primera imagen un niño y acá otro niño. La pregunta es, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? ¿Por qué creen? A ver, levantó la manito. ¿Alguien levantó la manito? ¿O alguien quiere hablar? Con toda confianza, chicos, no tengan temor. No se les surge alguna idea por qué ambos niños tienen esa actitud. Bien. Para más o menos irnos ubicando en este contexto, vamos a ver. Profesor, Dime, Amanda, buenas te escucho. tardes. Hola, hijita. ¿Por qué cada niño tiene diferentes? Porque cada niño tiene diferentes ideas, creatividad para exponer su reacción de diferentes cosas. Ajá. Correcto, Amanda. Peña, ¿tu otro apellido cuál es? Disculpa, Peña. Peña Chinchay. Gracias, hija. Muy bien, gracias. Bien. A ver, ustedes se preguntan, profe, pero ¿por qué nos preguntan si recién estamos empezando la clase, no? Lo que yo les pregunto es que quiero que me puedan vertir sus ideas previas, sus conocimientos previos. Entonces ahí podemos explorar y por ahí nos surge lo que se llama en pedagogía el conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, en función de eso vamos a desarrollar el tema del día de hoy. ¿Ya, chicos? Cuando hablamos del Lazarillo de Tormes, en este caso, esta obra, porque es una obra, el Lazarillo de Tormes es un libro, una obra literaria, corresponde a la Edad de Oro, ¿ya, chicos? A la Edad de Oro, en este caso del Renacimiento español.
¿ya? El Renacimiento español. Ahora, ¿por qué llamamos Edad de Oro? Hay que entender que la Edad de Oro del siglo de oro español se desarrolla entre los siglos XVI y XVII. Ya, chicos, no se olviden, siglo XVI, siglo XVII, se desarrolla el siglo de oro o la Edad de Oro. Serán, profe, ¿por qué se llama Edad de Oro o siglo de oro? Se llama a esa etapa de la literatura española porque surgieron en España, en esos dos siglos, escritores muy notables, escritores muy connotados, muy, así digámoslo, trascendentales, no solamente en España, sino que, digámoslo, salieron a otras, digámoslo así, latitudes, ¿no? No solamente en la novela, sino también en el teatro, en la poesía, se trascendieron. Hubo un conjunto de escritores muy notables que surgieron en España y que trascendieron a nivel mundial. Por eso se llama el siglo de oro español. Ahora, cuando vamos a enfocar esto en el contexto histórico-cultural, vamos a indicar que en este periodo, en España, entre los siglos XVI y XVII, y quizás mucho antes también, se va a dar la expulsión de los moros en España. Cuando decimos expulsión de los moros en España, hay que tener en cuenta que entre los siglos XI, XII, XIII, España, lo que es el territorio español actualmente, fue conquistado por los musulmanes, por los árabes. Y en el transcurso de los siglos postreros va a haber, pues, digámoslo, van a poder expulsar, se van a votar a estos musulmanes que habían tomado por asalto la península ibérica, ¿no? Eso como un hecho histórico. Hay que tener en cuenta también que en este periodo del siglo de oro, o la edad de oro, va a surgir en España la primera gramática española. Hay que entender que nosotros, por ejemplo, que hablamos el español, digamos, la entidad o el ente que nos va a normar cómo debemos hablar, cómo debemos escribir, etcétera, etcétera, lo establece la gramática española. En este caso, la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, eso se establece ya en esta etapa del siglo de oro español, ¿no? Y por otro lado, vamos a encontrar en el aspecto, digamos así, histórico, geográfico, el descubrimiento de América que lo van a encabezar los españoles y que posteriormente trajo como consecuencia la colonización de, digámoslo, de países hispanoamericanos, ¿no? Entonces, gracias a su imperio colonial, España se convierte pues en una potencia mundial, ¿no? Una potencia mundial en su época, ¿no? Obviamente, en este caso, teniendo en cuenta los aspectos de que extrayeron pues esta zona de América o de Hispanoamérica, oro, plata, y España se convierte pues en una potencia. ¿Sí, chicos? Bien, vamos definiendo este siglo de oro, ¿no? Se dice o se denomina siglo de oro al periodo comprendido entre los siglos XVI y XVII. Chicos, entre los siglos XVI y XVII, en los cuales la literatura española va a alcanzar su mayor desarrollo, su mayor esplendor. Ahora, en este siglo de oro español, que se desarrolla entre el siglo XVI y XVII, va a haber dos etapas, ¿ya, chicos? Dos etapas. Una etapa que se llama el Renacimiento y la otra etapa que se llama el Barroco. El Renacimiento se desarrolla en el siglo XVI y el Barroco se desarrolla en el siglo XVII. Ya, chicos, Renacimiento siglo XVI y el Barroco siglo XVII. ¿Sí? Ahora, entre el Renacimiento y el Barroco va a haber, pues, digámoslo así, ciertas características muy marcadas, ¿no? No son iguales, son marcadas. Por ejemplo, el Renacimiento, su mismo nombre dice re. El término re significa volver. Nacimiento, volver a nacer. Es decir, los escritores no solamente españoles, sino europeos van a intentar volver a nacer imitando las costumbres de la tradición de Grecia y Roma, ¿no? Tanto en estilo y forma, ¿no? Luego, en el siglo XVII se desarrolla el Barroco, y el Barroco básicamente vamos a encontrar, digámoslo,
no solamente en el campo de la literatura, sino en otros, digámoslo, campos del arte, como la arquitectura, la escultura, etcétera, etcétera, los adornos, pero en exceso, ¿no? Muy excesivos los adornos. En Europa se encuentran, por ejemplo, muchas catedrales, ¿no? En Alemania, en Francia, en Italia, catedrales que tienen, pues, adornos increíbles, que son, bueno, una reliquia mundial, ¿no? Alguien hace turismo y va por conocer esas catedrales, ¿no? Que son góticas y corresponden a la época del barroco, ¿no? Bien, entonces, reitero, Renacimiento siglo XVI y el barroco en el siglo XVII. En este caso también se va a ubicar en el campo de la literatura. ¿Qué características tuvo este siglo de oro español? Básicamente, hemos indicado acá ya, presenta dos etapas, el Renacimiento y el barroco, ¿no? Que más desarrollan todos los géneros. Cuando habla de todos los géneros, ya saben, el género lírico, el género dramático, el género narrativo, son los géneros que más se van a desarrollar en este siglo de oro. También vamos a encontrar que en este siglo de oro va a haber un rechazo a la época medieval. Hay que entender que en la época medieval, que digo alumna, en la época del medioevo, que fue entre el siglo XV, siglo V al siglo XV, que duró 1000 años, fue la etapa más oscura de la humanidad. ¿Por qué, profesor? Dirán ustedes. Porque en esta etapa, todos los escritores y los poquitos seguidores que habían estaban enfocados hacia Dios, ¿no? Ejemplo, Dante Alighieri, la Divina Comedia, ¿no? Como un ejemplo. Y si algún escritor se atrevía a hablar algo contra la iglesia, etcétera, etcétera, simplemente lo castigaban, lo mataban, ¿no? Entonces, la época medieval estuvo muy restringido el conocimiento, obviamente también la literatura, y muchos fueron quemados vivos, ¿no? Por la famosa Santa Inquisición, ¿no? Que les consideraban herejes, ¿no? A las personas que tenían libre pensamiento y los mataban. Bueno, eso terminó la época medieval y ahí surge pues el Renacimiento como rechazo a la época medieval. También tenemos acá la influencia del clasicismo. Cuando hablamos de la influencia del clasicismo, hablamos de los escritores clásicos de Grecia y de Roma. ¿Sí? Ahí se basa, ¿no? Otra característica es la predilección por la naturaleza, o sea, mantiene un gusto especial por la naturaleza, ¿no? Y también surge el Teatro Nacional en España, en este caso, ¿no? Reitero, se denomina el siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura española. ¿No, chicos? Bien, vamos un poco a ver la narrativa del Renacimiento. Cuando hablamos de la narrativa, hablamos básicamente de la novela, ¿no? Recuerden que recuerden, el género narrativo tiene dos especies, la novela y el cuento. ¿Sí, chicos? La novela y el cuento. Entonces, cuando hablamos en este caso de la narrativa del siglo de oro, tiene sus orígenes en la Edad Media. Para el siglo XVI se desarrollan en España varias tendencias narrativas. En el siglo de oro vamos a encontrar 3 tipos de novela que corresponden en este caso a la narrativa. La primera es novela pastoril, que están viendo acá en la diapositiva. Luego viene la novela picaresca, que vamos a estudiar el día de hoy. Y la próxima clase que vamos a hacer la novela caballeresca. ¿Sí, chicos? Novela pastoril, novela picaresca y novela caballeresca. ¿Qué es la novela pastoril? En este caso, su mismo nombre nos guía, ¿no? Narra las aventuras y desventuras amorosas de los pastores, ¿no? Idealizados. Ejemplo, los 7 libros de Diana. Entonces, la novela pastoril, como pueden ver, chicos, narra exclusivamente las aventuras amorosas de los pastores. Se trata historias del campo, ¿no? Bien, pasamos ahora a la novela de caballerías. En este caso deriva de los cantares de gesta, ¿no? Cantares de gesta. Narra hazañas de caballeros andantes. Estos caballeros andantes corresponden a la época medieval, ¿no? Donde había un caballero siempre montado un caballo, con su escudo, su espada, su lanza,
Y pues como ejemplo tenemos las obras El tirante el blanco, otra obra Amadís de Gaula, ¿no? Que son obras que corresponden a las novelas de caballería. Pero aquí la obra que más destaca en la novela de caballería es obviamente El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la obra cumbre de las novelas de caballería. Bueno, luego viene la novela picaresca. Esto que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? La novela picaresca. En este caso muestra una visión pesimista de la sociedad. ¿Está claro, chicos? Una visión pesimista. ¿Sí? En forma, digamos, de desánimo, desgano de la sociedad española del siglo XVI, ¿no? A través de los ojos de un pícaro. Y este pícaro, por lo común, va a ser un niño, ¿no? Un pícaro. Lo que vimos en la introducción de nuestro tema, en las imágenes que vuestros compañeros participaron, ahí vemos a un pícaro, ¿no? Que sirve a diversos amos, ¿no? Surge en España, ¿en qué año? En 1554. Ojo, este hay que tener en cuenta como referencia, como dato histórico, ¿no? Con la obra El Lazarillo de Tormes, que es la obra cumbre, chicos, la obra cumbre de la novela picaresca. Ahora, esta novela picaresca, ¿qué características tiene? Por ejemplo, presenta a un antihéroe, ¿no? El pícaro en este caso. ¿Por qué decimos un antihéroe? Recuerden ustedes, chicos, cuando han leído seguramente ustedes en su vida académica han leído libros, obras de escritores, pero lo común el personaje principal es un hombre lleno de virtudes, ¿no? Lleno de valores. Pero en esta novela, en la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes, el personaje principal no es un hombre, un niño lleno de valores, sino es un pícaro, es un astuto, es un ladronzuelo, es un vivaracho, ¿no? Y tiene esa característica de ser antihéroe, porque en otros términos es un ladrón, ¿no? Un pícaro. Entonces no refleja los valores del hombre, más al contrario es un antihéroe, ¿no? Porque muestra antivalores. ¿Sí, chicos? ¿Qué más? Es autobiográfico. Cuando dice autobiográfico, narra en primera persona, se narra su propia historia, ¿no? Es realista, obviamente si es realista, implica que esta novela, es decir, Lazarillo de Tormes, narra lo que observaba, en este caso el Lazarillo, lo que observaba en su vida cotidiana como niño, ¿no? Obviamente también hay crítica de orden social, ¿sí, chicos? Crítica de orden social. Los ejemplos tenemos acá, obras de la novela picaresca, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, que hemos indicado, su autor es anónimo, ¿no? Luego tenemos a Guzmán de Alfarache, el autor es San Mateo Alemán. La pícara Justina, el autor es López de Úbeda. Otra obra bastante conocida es La vida del buscón Don Pablos, de Francisco Quevedo, y Rinconete y Cortadillo de Cervantes, ¿no? Pero en este caso, reitero, querido alumno, no te olvides, llévate como parte de tu cultura general la obra de la novela picaresca es El Lazarillo de Tormes. Esta es la mejor novela. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sí del Lazarillo de Tormes, ¿no? Fíjense, esta obra aparece por primera vez, no te olvides, en 1554, hace muchos años atrás, 1554. Y esta es la portada del libro de esa época. Y el nombre completo de la obra es La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Es el nombre completo de la obra. ¿Sí? Ya como hemos indicado, esta novela es la primera novela picaresca, no te olvides, la primera novela picaresca aparecida en 1554 en 3 lugares diferentes, en Alcalá de Henares, España, Burgos también está en España, y Amberes, que está en España, ¿no? Ya sabes que el género es narrativo. Recuerda que el género narrativo tiene 2 especies. Hay más, pero las más conocidas son
la novela y el cuento. Eso, por favor, no te olvides nunca. Y llévalo como parte de tu cultura general como estudiante, ¿no? Alguien te puede decir, este libro, ¿a qué género pertenece? Entonces ahí un poco te quedas dudando. No. Recuerde que el género narrativo, y en este caso que hemos hablado en el primer bimestre, hemos hablado de lo que es una novela, y sabes muy bien que es un cuento, ¿no? Hay diferencia entre novela y cuento, y el novela y cuento pertenecen al género narrativo. Y la especie, que son subcategorías, pues en este caso corresponde a la novela picaresca. ¿Qué temas desarrolla esta obra? Básicamente desarrolla la honra, ¿no? Todos tenemos una honra, ¿no? La pobreza es otro tema. Y la justicia, ¿no? ¿Qué más? Para sobrevivir en una sociedad de orden paupérrima, con ese paupérrima de situación económica pobre, ¿sí? Eso es lo paupérrimo. Lo paupérrimo es que allá no tienes ni para el té. Muy pobre, ¿sí? Entonces, reitero acá el tema, chicos, es la honra, la pobreza y la astucia de un niño, el Lazarillo, para sobrevivir en una sociedad paupérrima. El autor de la obra es anónimo, no se sabe quién escribió esta obra. Y ustedes dirán, ¿por qué, profe? ¿Por qué es anónimo? Porque en este libro, en esta obra, chicos, el autor de la obra va a burlarse, se va a mofar de los sacerdotes, de la iglesia, y por ende se va a ocultar bajo el anonimato para evitar el castigo. Reitero, porque todavía en esta etapa, la iglesia tenía un poder increíble, o sea, como ya les dije, pues inclusive pues lo quemaban vivo a los que no consideraban personas idóneas, ¿no? Lo quemaban vivo, es el castigo. Entonces, para evitar seguramente ese castigo, el autor de esta obra se ocultó bajo el anonimato. ¿Ok? ¿Qué más? Esta obra, su estructura tiene 7 tratados y tiene un prólogo, ¿no? 7 tratados más un prólogo. Muy bien, vamos a ver. Continuamos. Aquí vamos viendo más o menos la estructura. El Lazarillo del Tormes, ¿no? En este caso, Lázaro nace a orillas del río Tormes, ¿sí? Y como padres va a tener en este caso a Tomé González y Zaire, ¿no? Bueno, ahorita vamos a explicar en este caso la madre de Lazarillo, como, digámoslo, era una mujer, bueno, en otros términos, Lazarillo queda huérfano de papá, su papá se muere. Y su mamá tiene otro compromiso, ¿no? Otro compromiso, y para evitar seguramente el maltrato, la humillación del padrastro, la mamá de Lazarillo decide regalarle, en este caso a su primer amo, que va a ser un ciego. En total van a tener todos estos amos que vemos acá. Primero fue un ciego que le enseña a Lázaro a sobrevivir, porque este cieguito era digamos, muy menesteroso, ¿no? Luego el clérigo, luego viene el escudero, el tercer amo, que pues mostraba falsas apariencias. Luego el fraile de la Merced, que le va a regalar su primer par de zapatos. Luego el buldero, el capellán, el alguacil, que representa la ley, el pintor, que representa el artista renacentista, y al final encontramos al arcipreste. Este arcipreste tiene una sirvienta, ¿no? Una sirvienta. Y por ende, pues esta sirvienta, Lazarillo se enamora de la sirvienta y Lazarillo se siente feliz. Eso vamos a ver a continuación. Chicos, acá vemos más o menos el orden de estos amos, ¿no? Hemos dicho que la obra tiene 7 tratados, ¿sí? Primer tratado, ¿no? Acá encontramos a Tomé González, en este caso Antona Pérez, ¿no? Que son los padres, y Zaide es el padrastro, ¿no? Entonces, ¿qué más acá tenemos? En el primer tratado, básicamente hemos indicado que la madre de Lazarillo se lo va a entregar al niño Lazarillo a un ciego astuto.
Este ciego era, pues, era increíble, ¿no? Este ciego, pues, así de cieguito era terrible, muy terrible. No, por ejemplo, hemos visto en la primera imagen, cuando hemos hecho la introducción, vuestro compañero hicieron la descripción, ¿no? Veamos acá esta imagen, ¿ya? Esta imagen es de este ciego, ¿ya? De este ciego. Este es el ciego. Se dice que un día, para ver esta imagen básicamente, este cieguito cuidaba con mucho celo su vino y lo colgaba sobre su cuello en un jarrón. Y obviamente cuando quería beber, pues tomaba, pero no compartía con su criado, en este caso con el lazarillo. Entonces, pues que el único se encargaba de comprar el vino era pues el niño, ¿no? Entonces cuando el vino se terminaba, el ciego le decía, pues cómprame vino, ¿no? Y iba a comprar y regresaba y se lo entregaba. Pero nunca le convidaba. Así que un día, el lazarillo se ingenió algo, dijo, voy a hacerlo un agujero al cántaro. Así que le hizo un agujero y lo tapó con un jaboncillo para que no se escape el vino. Y aprovechaba mientras el ciego estaba pues ahí dormitando, coger una cañita y lo picaba y se chupaba el vino, ¿no? Bueno, le descubrió, claro que le descubrió, un día lo descubrió y le dio una bofetada que lo hizo recorrer toda su vida, ¿no? En otra oportunidad se dice que este ciego le mandó comprar un racimo de uvas, o sea, las uvas, ¿no? Entonces le dijo, pues, bueno, vamos a comer las uvas, le dijo al niño, al lazarillo. Entonces se sentaron y dijeron, pues el ciego dijo, nuestro acuerdo es lo siguiente, vamos a comer uno por uno, sin trampas. Yo como uno, tú comes uno. Bueno, como el ciego, pues el niño pensaba que el ciego no se iba a dar cuenta, así que el lazarillo, como tenía mucha hambre, porque ese era su problema de todos los días, que no podía comer, o sea, no tenía que comer, empezaba a coger las uvas, pero de dos en dos, y al final el ciego le dice, me has hecho trampa, ya has comido más de lo acordado. Igual le da su castigo, ¿no? Bueno, pues en este caso Lazarillo se cansa de los castigos que sufre a manos del Lazarillo, digo, a manos del ciego. Un día dice, lo hace chocar contra un poste y lo abandona, ¿no? Lo abandona. Y va a buscar otro amo, en este caso, que va a ser su segundo amo, que es un clérigo. Este clérigo, ya saben ustedes, clérigo es un miembro de la iglesia, pero que es muy avaro, tiene mucha avaricia. En este su segundo amo, su hambre, su situación de hambre se empeora. Aquí sí pasa penurias, ¿no? Penurias de alimentarse. Recuerden, chicos, que Lazarillo, su preocupación no era, pues, estudiar, vestirse, ver su futuro, su porvenir así en forma, digámoslo, digámoslo, progresista, ¿no? Su preocupación de todos los días cuando se despertaba, ¿qué cosa voy a comer hoy día? ¿Qué voy a comer? Esa era su preocupación de todos los días. Ahora este clérigo era otro, como le hemos dicho acá, que el clérigo es pues un avaro, y estos avaros no comen simplemente por no gastar, ¿no? Es un avaro. Entonces dice, por ejemplo, que compraba pan, pero el pan no era pues para el niño, para el lazarillo, sino era para el clérigo. Y este clérigo, como cuidaba su dieta, seguramente botaba la viga del pan. O sea, la viga es ese blanquito que se encuentra dentro del pan. Eso lo botaba al tacho. Y eso comía el lazarillo, ¿no? Para saciar su hambre. O también comía las costras de los quesos. Los quesos, por lo común, el queso, cuando uno lo tiene puesto en un lugar, se fermenta, se pone honguitos sobre encima, ¿no? Entonces eso para comerlo hay que rasparlo, ¿no? Y eso comía Lazarillo, reitero, para calmar su hambre, ¿no? Luego cambió a otro amo, hemos dicho en este caso un escudero, pero este escudero era arruinado. Este escudero es seguramente uno de sus amos a quien quiso más, amo que le daba pues un buen trato, ¿no? Pero igual
Luego pasa a otro amo, en este caso a un fraile de la Merced, que pues estuvo poco tiempo. Y luego el buldero, ¿no? Que era un estafador, ¿no? Un estafador. Luego va al otro amo, en este caso es un capellán, ¿no? Que trabaja, en este caso como aguador, llevando agua para la persona que les faltaba ese líquido elemento. Luego el alguacil, ¿no? En la cual trabajan en situaciones un poco peligrosas, ¿no? Y luego el arcipreste, ¿no? Y ahí hemos indicado que en el arcipreste tenía una criada. Lazarillo se enamora de esa criada y se siente recién ya un joven, ya no un niño, sino un joven feliz, ¿no? Eso más o menos como referencia, ¿ya chicos? A ver, antes de ver este argumento, les voy a presentar un pequeño video, ¿ya chicos? Un video que la cual para que puedan entender mejor de la parte que les he explicado. A ver, un momentito, por favor. A ver. Un momentito. Bien, a ver, un momentito que cargue el video, por favor. Con lo poquito que he comentado, van a poder un poco comprender a mayor amplitud con este pequeño video. ¿Ya, chicos? A ver. El lazarillo de... Bien, ahora sí prestamos atención. El lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español, del cual no se conoce al autor, es decir, que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Zaide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando. Entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un buldero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El buldero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregolero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya.
y con ella con quien vive al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Muy bien, ahí tenemos un pequeño resumen del Lazarillo de Tormes, ¿no? Un poco vamos a compartir esta partecita. Un momentito, chicos. Bien. Bien, cuando hablamos del Lazarillo de Tormes, vamos a la manera de, en este caso, de un pequeño resumen, un argumento, para que se comprenda mejor este tema que hemos estado platicando, ¿ya? Bien, a ver, un momentito. Bien, hemos indicado en este caso Lázaro, que es huérfano de papá, ¿no? Queda huérfano, se convierte en siervo de un ciego, ¿no? Luego de un clérigo, no te olvides, de un escudero, un fraile, un mercedario, un buldero, un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro. No te olvides, te pueden preguntar en un examen. ¿Quién enseñó a Lazarillo a sobrevivir como pícaro? Su primer amo, en este caso, que es el ciego. El amo al quien más quiso Lazarillo fue el escudero, ¿ya? ¿Qué más? El protagonista, quien debe recurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. En este caso hemos dicho, ¿no? Su preocupación de Lazarillo, pues no era vestirse, nada. Su preocupación era qué es lo que iba a comer. Y lamentablemente los amos que lo tocó tener, pues no eran hombres digamos así, desprendidos, sino al contrario, trataban digamos, hacer penar, ¿no? Perecer. Penurias y dificultades al pobre Lazarillo, ¿no? Luego hemos dicho que finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. Chicos, eso como referencia. A ver, acá tenemos un fragmento del primer tratado. A ver, yo voy a pedir para que no hacer el monólogo, una voluntaria y un voluntario o voluntario que me ayude con este fragmento. ¿Quién me ayuda a la lectura? Vamos, chicos. ¿Quién me ayuda? ¿No me quieren ayudar? ¿Puedo leerlo? A ver, vamos, hija. En este tiempo vino a posar el mozo. A ver. A ver, El hija. A ver, mesón hija. ciego. Un ratito, un momentito, hija. ¿Me escuchas, por favor? A ver, escuchamos, chicos. Este libro, para que vuestra compañera también va a decir, oh, profe, y esto no lo entiendo, ¿no? Este libro, como hemos dicho, se escribió en el siglo XVI y vamos a encontrar en el español todavía información. Hay términos que no son muy claros y por ahí quizás no deben pensar que ha habido un error, ¿no? Sino es la forma tal como estaba escrito. ¿Ya? Entonces, vamos a escuchar a nuestra compañera. Gracias, hija, disculpa la interrupción. Vamos. Ahora sí, hija, te escuchamos. Alexa, vamos, hija. Alexa Sánchez. ¿Ya no quieres leer ya? Vamos, hija. Ya, vamos, hija, a ver, ahora sí te escuchamos. Ya. El cual es el no sé. Algo pasa, ¿no? Sí, no sé, ¿se escucha el audio, chicos? Por favor, me confirman. Nada, profesor.
Ah, ya. Lo que yo hablo sí, ¿no? Me parece que es un poquito está mal la señal de Sí, Alexa. profesor, de usted sí, pero de la chica no. Ah, pues esta compañera sí, parece que la señal un poquito le falla. A ver, Yuxori, a ver, ayúdame tú. Sí, se distorsiona la imagen. Sí, hija, es por la señal, es eso. Ya, hijita, a ver, vamos a esperar, se mejora. Yuxori, ayúdame con la lectura, por favor. Ok, profesor. A ver, fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar al menzón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrelle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole, como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirarse por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir, a desestrar a mi nuevo y viejo amo. Gracias, Yuxori. Ok, Dime, ¿cuál profe. es su apellido, por favor, hija? Concepción, ¿qué más? Sánchez. Gracias, gracias. Muy bien. Este es el fragmento original de la obra El Lazarillo de Tormes, ¿no? Entonces, en este primer tratado, dice, está clarito acá, nuestra compañera ha leído, dice, en este tiempo vino a posar al mesón, en este caso seguramente junto a los padres de Lazarillo, un ciego, el cual pareciéndole que yo sería para adestralle, o sea, para ayudarle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba que me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano de padre, ¿no? Él le respondió, cuando dice él, se refiere al ciego, ¿no? Le respondió que sí, así lo haría y que me recibía no por mozo, le dijo, no, él no va a ser mi empleado, sino va a ser mi hijo, ¿no? Y así comencé, dice, a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Bueno, ¿qué pasó luego? Como estuvimos en Salamanca, porque en Salamanca es la que vivía Lazarillo con su madre, con su padrastro, algunos días pareciéndole a mi amo que no era la ganancia su contento, determinó irse de ahí, dijo, vámonos de acá de Salamanca porque no hay ganancia. Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre. Y ambos llorando me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno, Dios te guíe, criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti. Es lo dijo su mamá, ¿no? Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, del pueblito, ¿no? Y llegando al puente está a la entrada de ella un animal, en este caso, de piedra, que casi tiene forma de toro, ¿no? O sea, hay así como una estatua, ¿no? De piedra, ¿no? Y ahí hay un toro, ¿no? Y el ciego mandóme, dice, que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo, ¿qué le dijo el ciego en este caso, al Lazarillo? Lázaro, llega el oído a este toro y oirás un gran ruido dentro de él. ¿No? Le dijo, te subes a esa estatua y pones tu oído en el oído de la estatua del toro, ¿no? Y vas a oír un gran ruido, dice, dentro de él. ¿Qué más? Yo simplemente llegué creyendo ser así.
Ojo, acá es ansí, no es un arcaísmo, ¿no? Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, o sea, en los cuernos del toro, ¿no? Que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, o sea, ¿qué le dijo el ciego? Fíjense, ¿qué es lo que le dice, no? Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. ¿Sí entendieron, chicos? Reitero, ¿qué le dijo el ciego al lazarillo? Le dijo, necio, aprende Sí, que se el mozo entendió. del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Se rió. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Y dijo, o dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy un pensar y como me sepa valer, ¿no? Entonces, esa partecita es en la cual el lazarillo de alguna manera pues despierta, ¿no? De su letargo, de su sueño. Obviamente el niño, no con el niño es muy ingenuo, ¿no? Muy tranquilo, pero aquí empieza a entender la cruda realidad de la vida, ¿no? Entonces, esto es como referencia del primer fragmento de esta obra, ¿no? Ahora, para hacer un pequeño síntesis de esta obra que hemos platicado el día de hoy, vamos a indicar lo siguiente. Esta obra, pues es un reflejo, ¿no? De la sociedad española de aquel entonces. Seguramente en este caso corresponde al siglo XV, XVI, ¿no? Y que seguramente en España habían personas de este tipo, así como el ciego, el escudero, el fraile, etcétera, etcétera. Entonces, acá obviamente cuando uno lee una obra, tiene que sacar un mensaje, ¿no? Una enseñanza, ¿no? En este caso, pues, la enseñanza es que la sociedad de aquel entonces, o de esa época, y obviamente eso no ha cambiado hasta nuestros tiempos, los seres humanos nos deshumanizamos. Nos deshumanizamos. ¿Y por qué? Sobre todo por el dinero, ¿no? El dinero deshumaniza al hombre, nos deshumaniza, nos hace ver diferente a los demás. Y eso obviamente pues no es correcto, ¿no? Eh, Aparte de esto, en esta novela, que es una novela picaresca, cuando dice picaresca se refiere al término de burla, de, digámoslo, en la cual Lazarillo va a adoptar una postura seguramente de burlarse de sus amos, pero sobre todo, él es un tipo astuto. Desde lo que le pasó con este ciego, él se convierte en un astuto porque tiene que sobrevivir. Y para sobrevivir, tiene que robar, ¿no? Las uvas, el pan, etcétera, etcétera. Tiene que sobrevivir porque no hay otra. Y por ahí algunas veces comentamos, ¿no? Algunas veces las personas roban porque necesitan comer. Claro, no se justifica. Cuando tenemos los sentidos completos, pues podemos trabajar y saciar nuestras necesidades. Pero otras veces, cuando ya en el hogar hay un padre de familia que necesita cumplir otras responsabilidades, no justifica, pero por ahí podría entenderse, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, chicos, reitero, para ir dando a manera de conclusión esta obra que hemos visto, esta obra, Lazarillo de Tormes, fue muy criticado, en esa época de su difusión, fue muy criticado en la sociedad española. Reitero, porque va a acoger a los estratos sociales de España y obviamente van a sentirse humillados, ¿no? Van a sentirse ofendidos. Y por ende, en este caso, vamos a tener esas características dentro de los personajes, ¿no? Bien, chicos, entonces, a manera de resumen, hemos visto a grandes rasgos la narrativa en este caso, del siglo de oro español, ¿no? Hemos indicado que se ubicó en dos momentos, en dos etapas. Uno que se llama
En este caso el Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco en el siglo XVII. Eso no hay que olvidarnos, ¿ya? El siglo de oro se desarrollaron en dos movimientos, el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Como características, hemos mencionado ahí lo más importante, que se desarrollaron todos los géneros, sobre todo, eso es importante tener en cuenta, géneros y especies literarias. Dentro de la narrativa, vamos a encontrar tres tipos de novela: la novela pastoril, la novela caballeresca o de caballerías, que vamos a la próxima clase, y la novela picaresca que hemos hablado el día de hoy. Como característica esencial en la novela picaresca vamos a encontrar a un antihéroe, ¿no? A un antihéroe, a un pícaro. Obviamente acá en su módulo, si mal no recuerdo, eso sí, chicos, estén atentos a su módulo, una característica de esta obra, El Lazarillo de Tormes, es autobiográfico. Cuando dice autobiográfico, narra su propia vida. Es como yo le dijera, a ver, Angélica, nárrame tu autobiografía. Entonces ella va a empezar a contar su vida, ¿no? ¿Sí? Y está narrado, dice, en primera persona. Recuerden que las narraciones pueden ser en primera o en tercera persona. No te olvides eso. Las novelas pueden estar en primera persona o pueden estar en tercera persona. ¿Cuándo es en primera persona? Sí. Un ejemplo, ¿no? Digo así, me levanté muy temprano y me fui a comprar 1 kilo de azúcar. Está en primera persona. Y en tercera persona sería, se levantó muy temprano y se fue a comprar un kilo de azúcar. Y entonces ahí vamos diferenciando, ¿no? Cómo está narrado en primera persona y cómo está en tercera persona. Y cuando hemos leído el fragmento del Lazarillo, ahí se dan cuenta ustedes que esta obra está narrada en primera persona. Me parece que ahí hay una pregunta de su módulo. Chicos, eso no se olviden. Acá hemos visto los géneros, la especie, novela de tipo picaresca. Su estructura tiene 7 tratados y un epílogo, digo un prólogo, no epílogo, un prólogo, una introducción, digamos así. Y los personajes que son acá, ¿no? Los personajes clásicos: el ciego, el clérigo, escudero, el fraile, el buldero, el capellán, el alguacil, el pintor. Chicos, muy bien, no sé si habrá alguna pregunta hasta acá de parte de ustedes. Pregunten, por favor, con toda confianza. ¿Ninguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Yo, profesor, tengo una duda. Dime, hija. Dime. Profesor, el texto que leí me llamó mucho la atención, el de Estrellé. Ah, el de Estrelle, ¿no? Ah, ok, ok. Gracias, hija. Está bien la preguntita que estás haciendo. El término de Estrelle es un término arcaico, o sea, es un arcaísmo. ¿Qué quiere decir estrellar, ¿no? De estrellarlo, hacerlo chocar. Ahora dirás, profe, pero de estrella, no, si tú seguramente ya has buscado tu diccionario y no vas a encontrar. ¿Por qué? Reitero, es un arcaísmo. Es decir, en esa época recién el español estaba en formación y obviamente hay términos que ya no lo usamos en la actualidad. Entonces, por eso es el término, ¿no? El término de estrelle en reemplazo de estrelle, o sea, de estrellarse, de chocarse. ¿Sí? Entonces, por ahí esa acepción. ¿Ya, Yuxuri, está claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia, que tengan un bonito domingo y que esta semana les vaya súper en todas sus actividades que puedan emprender a partir de mañana. Gracias, buenas tardes. Gracias, profesor. Chao. Ya nos vemos, queridos alumnos, cuídense mucho. Hasta luego.